Señores, muy buenas tardes. Este es su programa Derechos y Sociedad. Le damos las gracias al Dios Todopoderoso que nos permite llegar a todos los hogares de la República Dominicana, en especial los hogares de la gente joven. En el día de hoy vamos a compartir con ustedes innumerables temas de interés nacional y, por qué no, de interés internacional. Señores, a juicio del periódico Nuevo Diario, los escándalos y ruidos, también protestas, matizan los últimos 7 días del gobierno. No solo los escándalos propiciados por algunas partes, sino también otros escándalos propiciados por los propios funcionarios de ese gobierno. No solo los escándalos propiciados por la oposición dominicana, sino también los escándalos propiciados por el gobierno, por funcionarios del gobierno, que ya al echarse la paloma entienden que todo está de capa caída y pretenden hacer su agosto. Y uno de esos funcionarios es la directora de Contrataciones Públicas, la señora Yocasta Guzmán, que al echarse la paloma en el gobierno, ella sale con lo que debió salir hace 3 o 4 meses atrás, cuando se discutía el tema de los 11.500 millones de pesos en asfalto que caen sobre la responsabilidad de Gonzalo Castillo. ¿Cuántas veces le fue recomendado al presidente de la República de que quitara a esta traidora? ¿Cuántas veces le fue recomendado al presidente de la República de que quitara, de que removiera esta doble moral que tenemos en contrataciones públicas? Que ahora entiende lavar sus pecados con esas declaraciones de Gonzalo, con esas declaraciones para perjudicar a Gonzalo Castillo. Por esa y una serie de funcionarios del gobierno de Danilo Medina es que precisamente el PLD va para la oposición. Van a votar, van a echar a las calles a innumerables dominicanos por esas acciones que cometieron un sinnúmero de funcionarios de este gobierno, que traicionaron no solo a su partido, sino también al candidato presidencial. Y esta es una señora, vuelvo y repito, que entiende que con estas declaraciones, que con esta carne dada a la oposición, entiende ella que lavó sus pecados. Entiende ella que no tiene ninguna responsabilidad con el tema de la onza, con las compras y contrataciones. Con las compras y contrataciones basadas en una resolución que ella provoca su sustitución a raíz del escándalo de la onza. Ella entiende lavar sus pecados para que nadie le pregunte sobre los desmanes que ha cometido en la Dirección de Contrataciones Públicas. Y es una lástima que figuras perversas y funestas como esta señora estén dando declaraciones en el día de hoy. Por eso le digo que no creo en los independientes, que no creo en este grupo de farsantes. Esa señora está jugando, no desde ahora, desde hace 1 año, 2 años atrás, está jugando la doble banda. La doble banda. Y no se sorprendan ustedes que le esté brindando información, toda la documentación a la oposición, que le estaba brindando información a la oposición de este país. Con todos esos datos manipulados, tergiversados, que salía la oposición, no duden ustedes que sea esta traidora, esta sinvergüenza que está en contrataciones públicas, que ahora pretende lavarse las manos como Pilato, por el ánimo de criticarlo todo. Por el ánimo de criticarlo todo. Y el silencio cómplice de algunos funcionarios públicos es lo que me llama la preocupación. Ahora, después que pasaron las elecciones contra un candidato presidencial, cuando tiene cola por donde pisar, cola que le pisen,
Cuando tiene cortina de vidrio y le está tirando piedra al vecino. Cuando tiene ventanas de vidrio y le está tirando piedra al vecino. ¿Qué usted cree que puede pasar en su casa? Pero parece que nadie se lo ha dicho. Aquí hay otro ejemplo que según El Nuevo Diario le cae perfectamente a su titular, que los escándalos y los ruidos matizan el gobierno antes de salir. Aquí hay otro. Estación del Este aún sin esclarecer su uso definitivo. ¿Cuál era el uso que tenía esa estación, ese solar, antes de construirse el parque en la Estación del Este? ¿Cuál era el uso? Esa es la pregunta. Lo que yo quiero preguntarle a los municipios, a los ciudadanos que viven en Santo Domingo Este, que cuál era el uso que le daba el Estado, que le daba el ayuntamiento y que le daban un grupo de farsantes a esta terminal del Este. Que no tiene estudio de impacto ambiental. Y la del 9 del kilómetro, la del kilómetro 9 de la autopista Duarte. Lo tiene el impacto ambiental. Y la de la Duarte con París, lo tiene. Y la de la José Martí, la parada de la José Martí, lo tiene. Y la ruta 17 Morgan, Guandule, Gualey, lo tiene. Y las rutas de la UAS, los tienen. El estudio de impacto ambiental. ¿Cuál es el estrés que le provoca una ruta o un pleito entre choferes a esa gente, a los moradores, a los ciudadanos comunes y corrientes de ahí? ¿Cuáles son los intereses poderosos? Se ataca el gobierno, se ataca a Pepín, al ministro de Obras Públicas, se ataca a todo el mundo. Pero no se ataca a la empresa a la cual el gobierno contrató para la construcción de la Estación del Este. ¿Por qué no se ataca? Porque es una farsa el discurso anticorrupción en este país. Lo he dicho. Es una farsa el discurso anticorrupción en este país. Aquí criticamos a corruptos favoritos y delincuentes favoritos. Y hay algunos corruptos, algunos perversos, que entienden lavarse la mano en la piscina de agua bendita del PRM. Y aquí tenemos un ejemplo, la señora de Contrataciones Públicas. Entiende que colaborándole al PRM, dando declaraciones contra Gonzalo Castillo, dando declaraciones contra los 11.500 millones de pesos, que todos los contratos fueron publicados en el portal de compras y contrataciones públicas que ella administra. Pero como su jefe político es el que la manda a hacer esto, ella se olvida, ella omite ese paso y da las declaraciones. Y ahí están todo este grupo de farsantes, este periodismo acomodaticio, este periodismo. Aquí está, ya entrándole al PLD, entrándole a Gonzalo Castillo. Y es una pena que los millones de pesos que se le han pagado a muchos periodistas en este país no lo hayan sabido usar para defender cosas como estas. Porque yo lo que soy es un dirigente político y desde aquí hago medios, desde aquí hago comunicación. Para que estemos claros. Miren qué es lo que pasa diariamente en una parada de autobuses, en una parada. Miren qué es lo que pasa. Chofer fue muerto a tiros en un local de la Ruta B de San Cristóbal. Eso es lo que diariamente pasa aquí en este país. En las rutas improvisadas. Cuando la improvisa, no, cuando la planifica un gobierno, cuando la planifica el gobierno, que afecta intereses poderosos, entonces le cae arriba el alcalde, le caen arriba una banda de indeseables tirándole bomba a la Policía Nacional. Y me da pena, porque lo he defendido desde aquí al amigo Claudio Camaño. Con esta misma gallardía que estoy haciendo este programa, he defendido a Claudio Camaño. Pero tú no eres. No te dejes llevar de un grupo de agitadores resentidos sociales. Resentidos sociales. Que no han logrado nada en la vida. No han logrado nada en la vida. No te dejes llevar.
Tú estabas aspirando a legislador de la República. Tú querías ser diputado al Congreso Nacional para reformar las leyes, para transformar este país, y estoy de acuerdo contigo. Pero no te dejes llevar de un grupo de miserables que tiene el alma carcomida, que tiene el alma destruida, que tiene el alma pervertida, que solamente albergan maldad en su corazón. La envidia, la intriga, la mediocridad es lo que le promueve. Por eso te digo, no te dejes llevar. Y tú y yo somos de una misma generación. El grave problema de este programa es que no tiene guiones. El grave problema para muchos en este programa es que yo no me dejo llevar de un guión de nadie. El guión de este programa es nuestro pensamiento político y filosófico, que ustedes saben quién lo encabeza. Líderes de la talla, de la seriedad, como el doctor José Francisco Peña Gómez, la doctora Milagros Ortiz Bosch, el ingeniero Ramón Alburquerque. Gente así es la que promueve este programa, la que promueve las ideas de este programa. Y no me voy a cansar de repetirlo, porque tengo más de 5 años en el aire y no me canso de repetirlo. Escándalos, escándalos, es lo que matiza el gobierno. Aquí hay un logro para esta sociedad, para el país, para el Gran Santo Domingo, encabezado por el Procurador General de la República, doctor Jean Alain Rodríguez. La Nueva Victoria y un templo en Vallaguana fueron inaugurados ayer. Inmediatamente salió un señor diciendo que la Nueva Victoria era un gallinero. Aquí está el señor Roberto Santana. Roberto Santana dice: Nueva Cárcel es un gallinero. El director de la Academia Regional Penitenciaria afirmó ayer que la construcción de la Nueva Victoria está contra los paradigmas de las Naciones Unidas, porque es un gallinero y un triple robo. Dice él que esta Nueva Victoria está condenada, está en contra de los paradigmas de las Naciones Unidas. Contra el paradigma de las Naciones Unidas. Y la victoria que tenemos está a favor, va acorde con el paradigma de las Naciones Unidas. Es lo único que queremos preguntar. Y le pregunto al señor Roberto Santana, le pregunto, quisiera que me respondiera, ¿cuál es el problema personal que él tiene con el Procurador General de la República? Que si podemos debatir ese problema personal, de carácter personal, que él tiene con el Procurador actual de la República, el doctor Jean Alain Rodríguez. El mismo día que se va a inaugurar la Victoria, ese mismo día lo llevan a un medio para explicar un triple robo, que es un gallinero. Lo que tenemos hoy en la cárcel de la Victoria, en el pueblo de la Victoria, eso no se ha visto aquí en Latinoamérica. Usted no tiene 4 cárceles de ese tipo aquí, que cumpla las condiciones infrahumanas que cumple la cárcel de la Victoria hoy en día. Como una cárcel, cuando llueve, cuando caen 3 gotas de agua, el río le sube e inunda parte de la cárcel. Y él dice que la Nueva Victoria es un gallinero. Y encuentra speaker, porque no les voy a llamar bocina, porque sí sé respetar el derecho de la libre expresión y difusión del pensamiento. Sé lo que es la manipulación, porque la vivo a diario con un grupo, leyendo esto y escuchando a mucha gente. Por eso no le llamo bocina, no le llamo perifonero ni nada de eso. Le dejo a la libertad de expresión y difusión del pensamiento, y por eso les replico desde aquí. Pero es una vergüenza que esto encuentre eco. Es una vergüenza que esto encuentre eco.
de cómo la gente vive, de cómo el ser humano vive, esos seres humanos que están presos, detenidos en La Victoria hoy. ¿Y qué representa eso? Eso no representa nada para ese pueblo de La Victoria, más que enfermedades. ¿Cuántos presos tuberculosos tenemos en La Victoria? ¿Cuántos presos con VIH tenemos en La Victoria? ¿Cuántos presos tenemos con diabetes en La Victoria? ¿Y a cuántos de esos presos o de esos internos se le brinda la oportunidad y se le brinda la debida atención médica? Aquello es un gallinero. Aquello es un gallinero. ¿Y la Escuela Penitencial de las Américas? Pregunto, ¿y la Escuela Penitenciaria de las Américas? Lo que pasa es que tenemos corruptos favoritos. Tenemos delincuentes favoritos. Ese es el grave problema en este país. Y quieren mantener a la juventud así, vuelta loca y sin idea, sin ningún tipo de esperanza, más que la que promueven ustedes, los grupos de poder. Los grupos de poder, que hasta una cárcel modelo le llaman gallinero frente a otra, y encuentran réplica sobre eso. Encuentran réplica de que la nueva cárcel es un gallinero. A esto lo que pasa en este país es que aquí hay un grupo de gente que se ha hecho de la vista gorda para desacreditar todos los procesos de dirigencia político-partidaria, para quitarle méritos a las construcciones que llegan desde un partido que está en el ejercicio del poder. Balaguer aquí construyó medio país y fue también objeto de la burla, del descrédito. Esos proyectos, esos grandes proyectos en este país, que diariamente lo vemos, que diariamente lo veíamos con el doctor Balaguer, y es imposible hablar de ellos. ¿Usted sabe por qué? Por estos intereses que promueven grupos oligárquicos de poder. Ya es casi imposible que el gobierno te tome 5 o 6 mil tareas de tierra y comience a construir edificios para dárselo a los pobres. ¿Por qué? Porque el pobre tiene que financiarlo obligatoriamente. Tiene que emplearse a 20 años, endeudarse a 20 años, a 30 años pagando 1 millón de pesos, o si no váyase a la orilla de un río, o si no váyase a un barrio. Esa es una realidad. Cambiamos de tema y regresamos en breve.